Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del horario en el que nos estén observando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre la parte de la gentrificación, no desde tanto quizá el análisis técnico, social, político, filosófico del término, sino a lo mejor un poquito más de las repercusiones que esto puede generar en el tema emocional, en el tema mental. ¿Y qué podríamos hacer para un poco no evitar sentirlo, sino más qué hacer cuando nos ha tocado a nosotros ser desplazados de esta manera? Y, por supuesto, nada mejor que platicar sobre este tema con Ana Paula. Hola, Ana Paula, ¿cómo estás? Hola Carlos, bien, aquí con otro nuevo tema que me pareció muy interesante, sobre todo por la época en la que estamos viviendo, con respecto a las marchas, con respecto a todo este movimiento global que se está viviendo, sobre todo a raíz de la pandemia, y dio un boom súper gigante de cómo antes, si ya de por sí las masas se movían conforme se necesitaba, generalmente era el clima lo que hacía que las masas o que las personas se movieran, ¿no? En un inicio. Y ya posteriormente a lo mejor la cuestión de trabajo como tal es lo que hace que las personas se muevan. Hoy en día tenemos un concepto del trabajo diferente de lo que antes se tenía. Creo que empezaron las grandes migraciones con respecto a la diferencia de trabajo que antes se necesitaban muchos trabajadores en la agricultura y ganadería, que muchas personas estaban en los pueblitos, y conforme empezaron a crecer las empresas, las fábricas, entonces la población de los pueblitos se empezaron a ir a las ciudades y a ser obreros. Entonces aquí fueron como que este tipo de migraciones y a crecer ciudades, ¿no? Y donde en un lugar muy pequeño se tenía que vivir mucha gente, y sobre todo en espacios donde empezaron a crecer no sé, edificios, ¿no? Sobre todo de cómo antes se vivía, que antes tenían, sobre todo se ve todavía en los pueblos, grandes terrenos, casas grandes, y uno podía vivir cómodamente, y en las ciudades ahora tienes que vivir en espacios pequeños porque necesitas tener un lugar adecuado para poder desplazarte con facilidad a tu lugar de trabajo y a grandes empresas que en ese momento necesitaban muchas personas que trabajaran, ¿no? Ahora se ve una diferencia donde no necesariamente tienes que vivir específicamente en lugares donde tienes que ir a laborar presencialmente, porque ahora ya con el uso del Internet también puedes trabajar a distancia. Y eso hace que no necesariamente tengas que trabajar en una ciudad o en tu ciudad, pero esto implica que también en el mundo hay muchas personas que pueden determinar a dónde quieren irse a vivir dependiendo de pues cuánto están ganando, ¿no? Entonces, si yo tengo la facilidad, digo, esto no se da en todos los empleos o todos los giros, es cuando tienes la posibilidad de trabajar a distancia con el uso de Internet y con el uso de la tecnología. Entonces, si yo, por ejemplo, que vivo en México y a lo mejor ahorita me conviene porque sigo teniendo esta empresa que me paga a mí, o personas que son de todo el mundo, y sigo teniendo un poder adquisitivo mayor que otros países, yo me puedo desplazar, o inclusive no países, estados, ¿no? Puedo vivir en otro estado, en el lugar que quiera, en la ciudad que quiera, pero teniendo la posibilidad de seguir ganando lo mismo y trabajando en otro lugar. Y esto hace toda una revolución de lo que es hoy trabajar. Y eso implica otro tipo hoy en día de movimiento, ¿no? Que esto es lo que se le llama la gentrificación. Esto se ha estado dando a raíz de que empezó la tecnología, pero se dio el boom en la pandemia, porque ahí sí todos tuvimos, y todos, hasta los estudiantes, maestros y muchas personas, se tenían que acoplar a la tecnología para poder trabajar y para poder subsistir. Entonces, se dieron cuenta de que las personas y las herramientas que no consideraban la tecnología como un uso específico, se dieron cuenta que podían hacerlo. Y ahora esto por eso explotó muchísimo, porque a nivel mundial, ahora sí podían ver a la herramienta de la tecnología como un cambio drástico para sus vidas y para sus herramientas de trabajo. Entonces, hoy en día estamos hablando de eso. Yo creo que
A veces las condiciones en las que vivimos no son las que vemos en otros lugares y decimos, estaremos mejor viviendo en otro lado, me será más útil mudarme de acuerdo a mi contexto y a mis necesidades. Y no solamente nosotros, o sea, todo el mundo se está preguntando eso al mismo tiempo y con diferentes contextos, a veces perjudicamos inclusive a otros, ¿no? Llegando a este punto de llegar a un lugar y mudarnos. Entonces, hay que desentramar todas estas vertientes, tanto uno como migrante y el otro como residente del lugar. ¿Qué implica el moverse, el mudarse y el que tengan que tener diferentes contextos sociales en un mismo lugar? Bueno, Carlos, pues platícame, sobre todo allá en la Ciudad de México, qué es lo que más se da con respecto al tema. Bueno, aquí creo que conviene hacer una distinción entre la parte como de la migración, Ujú, que puede ser una migración de un estado a otro o de un país a otro, o la parte de la gentrificación, porque la gentrificación vendría siendo un fenómeno social que está sustentado por políticas públicas que lo permiten. ujú, Es decir, no es una persona o no son personas que de repente se ponen de acuerdo para mudarse de lugar. Pueden pensar en esa posibilidad porque hay lugares en donde las políticas públicas han favorecido que eso acontezca. Desde el modelo de las prácticas narrativas, el modelo sociológico, desde el cual también se puede realizar psicoterapia, que es el que a mí me gusta implementar en mi día a día como psicoterapeuta y como ser humano. Lo que se hace es un análisis sociológico partiendo de un principio básico que es el problema no es la persona, el problema es el problema, que para mí es el problema no es la persona, el problema es el sistema, ¿no? Que sería como otra forma de ver exactamente la misma frase, porque ese problema no surge de la nada, surge porque hay un sistema que está generando las condiciones para que eso acontezca. Y creo que a veces en esta lucha que se está dando y que se viene dando desde hace tiempo, solo que ahorita se está visibilizando, es como el feminismo, ¿no? A veces la gente dice, ah, pues el ujú. feminismo empezó a partir de cierta época, cuando en realidad lleva 30, 40, 50 años atrás gestándose. Eh, Al mismo sistema, en muchas ocasiones, le conviene que no se vea todo ese contexto previo y que solamente se focalice en la última marcha que se hizo, ¿no? Y a partir de ahí todo surgió. En realidad no. Son luchas antiquísimas. La gentrificación, de hecho, en México, algunos estudios indican que lleva más de 25 años realizándose. No es algo nuevo, que nos lo quieren vender como algo nuevo. Y en realidad lo que podríamos determinar que sería la gentrificación es una situación de desplazamiento de familias, de comunidades enteras, a partir de políticas públicas que permiten que esos espacios anteriormente habitados por esas familias se puedan adquirir por otras personas con un mayor poder adquisitivo, se generen nuevos negocios con un estatus, por decirlo así, mayor en cuanto a precios, y por lo tanto esas personas, incluso si no son desplazadas físicamente de ese lugar, porque a lo mejor era su casa y pues no se la pueden arrebatar así de fácil, como todo empieza a subir, termina siendo imposible que una persona, aún teniendo casa propia, porque a lo mejor se le heredaron sus abuelos, etcétera, viviendo en una zona con precios demasiado elevados, termina en ocasiones siendo imposible que esa persona se quede a vivir ahí. De hecho, a mí me ha tocado atender a personas que tienen recursos, podríamos decir, de clase media, que no pueden ellos pagar todo lo que necesitarían pagar si se quedaran viviendo en la Roma, en la Condesa, que son actualmente las alcaldías que están en el centro geográfico de la Ciudad de México, porque tenemos otro centro que es el centro histórico, que en realidad está un poquito de centro y norte, ¿no? La parte central actual geográficamente sería la Condesa, la Roma, y estas zonas, estas familias o estas personas que me ha tocado atender, lo que hacen es se mudan a otro espacio, se mudan incluso a otro estado y rentan esa casa que originalmente era suya
a otras personas que les pagan en dólares Ujú. o que les pagan en Una mayor pesos cantidad. con una cantidad bastante elevada. eh, y ellos se van a otros estados en donde el costo de vida es muchísimo más accesible. Entonces, ¿por qué no se quedan ellos ahí? Pues porque aunque es su casa, todo está subiendo, todo alrededor. Entonces, Ujú. una comida, una fondita que anteriormente te daba en 50 pesos o 70 pesos, una comida corrida, ahora te la den 150. ¿No? Los mercados ambulantes que te daban, no sé, la manzana en 20, 30 pesos el kilo, ahora te lo dan en 60. Y entonces, cuando sumas todo eso, lo que termina generándose es este fenómeno de la gentrificación, que es un desplazamiento de familias enteras. Ujú. Nosotros actualmente estamos viéndolo, viviéndolo, no porque estemos siendo desplazados de nuestros domicilios, sino porque estamos siendo desplazados de los lugares que rentábamos. Es decir, sí, sí estamos siendo desplazados, sin embargo, no es de nuestro propio espacio que previamente teníamos, porque nunca fue nuestro. Fue un espacio que yo rentaba y que de repente me dijeron, se acabó tu contrato, ahora te voy a cobrar el doble, si quieres te quedas, ¿no? Ujú. Pero si no, pues bye, porque sí hay gente que puede pagar esa cantidad, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, el desplazamiento que está aconteciendo, aunque ciertos análisis tratan de individualizarlo, y tratan incluso de decir, bueno, pues es que a lo mejor los culpables son los gringos, que a mí en general no es que me encante la cultura estadounidense. eh, Creo que también es importante darnos cuenta de que no es un problema individual, no es que vino un gringo a desplazarme, sino es que hay una política social que permitió que eso ocurriera y es más, ni siquiera el gringo es por poner un ejemplo, ¿no? Que también puede ser un europeo, puede ser alguien más de América Latina Asiático. o de Ujú. Sudamérica, ajá, exacto, o asiático. De hecho, esa persona probablemente ni siquiera es el propietario del espacio que ahora habita, que antes yo habitaba. El propietario en realidad es un fondo de inversión estadounidense o europeo que ha comprado 50 departamentos porque el sistema se lo permitió. Ujú. Entonces, ¿quién es el problema? El problema es el que está habitando el espacio que yo hace un año habitaba y que ya no puedo habitar porque me subieron al doble la renta. No. El problema es el sistema que permite que una empresa extranjera, que ni siquiera son empresas mexicanas, una empresa extranjera se apropie de esos espacios. Ujú. Entonces es importante entender que, bueno, desde mi perspectiva, es importante entender que esta problemática, eh, aunque tuvo un boom derivado de la tecnología, en realidad viene ocurriendo desde hace más de 20 años en México y que si ahorita no lo entendemos con claridad, lo que va a ocurrir es un fenómeno de racismo, de xenofobia, en donde ahora los mexicanos empezaremos a atacar a los extranjeros que vengan a habitar la ciudad sin darnos cuenta de que en realidad ese no es el verdadero problema. El verdadero Ujú. problema es qué políticas públicas están vigentes al día de hoy, que empezaron desde hace 20 años, ¿no? Ujú. O más, y que siguen vigentes al día de hoy, que permiten que empresas extranjeras vengan y se apropien del espacio y que luego lo renten. Porque el problema no es Will, Mary o quien venga y rente. El Sí. problema en realidad es de quién es ese espacio, porque en muchas ocasiones ya ni siquiera es de un mexicano o una mexicana, es de una empresa extranjera. Entonces, bueno, de inicio creo que es importante porque si no podemos empezar a creer que el problema es la migración. Y no, en realidad todos somos migrantes. O sea, Ujú. probablemente si yo no soy migrante directo porque yo nací, por ejemplo, en la Ciudad de México, mis padres vienen de Guerrero, por lo tanto yo vengo de familia migrante, no de otro país, sí de otro Pero estado, de estado. ¿no? Ujú. Entonces, y al final es un poquito, tú y yo somos paisanos, Ujú. porque al final es así, la mayoría de nuestras familias vienen de otros estados. Entonces, si no entendemos que el problema no es ni la migración, ni el individuo que se está mudando, Ujú. podemos focalizar en ellos nuestro enojo y terminar volviéndonos el monstruo
que queríamos combatir en Estados Claro. Unidos con este racismo y esta xenofobia, y podemos empezar a replicarlo nosotros, lo cual sería terriblemente incongruente y terriblemente injusto, Claro. porque el problema no es la persona, el problema es el sistema. ¿Cómo ves? Ok, sí, creo que aquí hay muchas aristas, ¿no? Porque desde un punto de vista, por ejemplo, nosotros o yo, sobre todo en cuestión de Guerrero, ¿no? Guerrero es uno de los estados, junto con Oaxaca y como todo el sur, de los que tienen menos posibilidades económicas con respecto a que casi no hay educación, casi no hay trabajos, o son muy mal pagados y sobre todo actualmente están muy ya agarrados por el narcotráfico. Entonces, la mayoría, o al menos en mi área, yo salí de Guerrero a partir de la prepa. Lo 50 o más del 50% de mis compañeros de preparatoria salieron, literalmente se salieron de Guerrero, algunos se regresaron, pero tuvieron que salir a estudiar a otros lados, los que tuvieron la capacidad, las posibilidades, y inclusive otros se fueron hasta el extranjero. Hay muchísima fuga de cerebros en todo lo que sería Guerrero y toda la parte del sur. Con respecto a esto, pues tenemos que ir buscando otras opciones, porque obviamente el ser humano siempre tiende a buscar cómo sobrevivir y sobrevivir de la mejor manera con las herramientas que se tienen o las ideas que se tienen y el conocimiento que se tiene, ¿no? Entonces, en esta situación, entiendo perfectamente lo que dices, sobre todo en el concepto del que el sistema, me recuerda mucho a la película de Up, donde el señor tiene una casa y dentro, donde está, alrededor empezaron a construir otros edificios, un centros comerciales y le quieren comprar su casa. O sea, en realidad, uno, hay dos opciones, ¿no? Donde tú como persona que necesita o que es carente donde vive, tiene que mudarse y hay otro lugar donde llegan las personas a tu residencia, a tu lugar, o a lo mejor tú ya tienes tu espacio, tu pequeño lugar, ¿no? Pero llegan otras personas que tienen más poder adquisitivo que tú a establecerse en tu lugar y a querer hacer modificaciones y tú que te fuiste a lo mejor a vivir a un pueblo, termina siendo otra nueva ciudad súper situada como de las grandes ciudades, por ejemplo, y ciudades capitalistas. Entonces, al final del día, aunque tú te quisiste ir a un lugar donde se supone que estaba bien, termina yéndose el lugar, la ciudad hacia ti, ¿no? Te muda la ciudad hacia ti, no, tú no te mudaste a la ciudad, la ciudad vino hacia ti y es como si tú quisieras hoy actualmente irte a Dubái o a Nueva York a vivir, que es imposible porque tú con el poder adquisitivo que ya tienes o con tu esquema, no vas a poder vivir a lo mejor yendo al supermercado con los mismos precios, a hacer tu lavandería o tener inclusive como el concepto de todo lo que es la vivienda dentro de tu comunidad porque te mudaron, ¿no? O sea, pareciera que tú no te moviste, pero el mundo cambió alrededor tuyo. Así que en este concepto es que hay de dos, o tú te tienes que mudar o te comen o vienen a ti. Y desgraciadamente estamos en dos posiciones donde está la parte donde hay más poder, donde hay más movimiento de masas porque tienen un poder adquisitivo mayor que uno. Y está esta otra situación donde tú como no tienes la capacidad de mudarte, moverte, estás como que a las personas, por ejemplo, que están creciendo áreas, aquí no hay un grado de gentrificación como en la Ciudad de México, pero por ejemplo en Cholula, Puebla, está dándose algo muy similar también, porque la mayoría de los que no pudieron estar en la Ciudad de México terminaron yéndose a ciudades periferia o a zonas como aquí Puebla, ¿no? Puebla se llenó muchísimo de personas de la Ciudad de México. Y en Puebla, ciudad, capital, zonas más desarrolladas, como aquí se le llama toda la situación de zonas de Angelópolis, Cholula, San Andrés, Cholula, están llenas de personas de otros estados que están buscando dónde llegar y ubicarse y que también estamos desplazando desgraciadamente y no es por hacerlo mal, digo, al final del día a las personas que ya habitaban aquí en Cholula, que eran mucho de lugareños que tenían sus parcelas, sus campos, que todavía hay mucho pueblito, o sea, que donde cultivan y siembran, pero sí se está desplazando y están intentando hacer muchísimo fraccionamiento, muchísimos lugares para vivir, inclusive.
en casas que ni siquiera tienen las condiciones dignas para vivir, a mi consideración, porque son casas casi casi de cartón, porque hay muchísima gente desplazada que tiene que buscar a dónde vivir y que son nacionales. O sea, aquí a lo mejor hay un poquito de extranjero, pero los extranjeros generalmente se van a la Ciudad de México, pero hay mucho nacional de otros estados que viene a vivir y que ahorita los cholultecas son los que se están quejando porque también están intentando quitar todas sus tradiciones de que aquí aventaban cohetes, de que aquí hay, sobre todo con las iglesias, hay muchísima iglesia y hay muchísimas procesiones. Ya no quieren dejarlos hacer sus procesiones, sí cerraban sus calles, pero aquí ya se está llenando muchísimo de tráfico porque ya hay mucha gente, entonces no quieren cerrar las calles, no quieren permitirles cerrar las calles porque pues tienen sus procesiones y hay un choque de cultura muy grande porque las personas no están acostumbradas a vivir con este tipo de dinámicas de la ciudad de Cholula. Y las finales del día, los que no somos nosotros que llegamos aquí, pues, o sea, yo a mi consideración, yo no puedo decir nada, yo agradezco que me den un espacio, pero sí es complejo cuando las otras personas escuchas que se están quejando, ¿no? Exacto, porque al final lo que se está generando, y si no lo entendemos correctamente, a esto vamos a llegar, lo que se genera es una dificultad, un pleito entre personas, cuando en realidad hacia donde deberíamos dirigir nuestras marchas, manifestaciones y muestras de desagrado, no es a romper una fachada como tal, sino a la Cámara de Diputados, de senadores que están aprobando las leyes que permiten que esto venga ocurriendo. Entonces, creo que al final, si no enfocamos correctamente nuestra ira, podemos empezar a generar conflictos con otras personas que pueden ser extranjeros hoy, pero mañana puede ser el mismo mexicano, solo que entre el de Puebla contra el de la Ciudad de México, o el de Cholula contra el de Puebla, ¿no? O el de San Ujú. Andrés contra el de San José. Y al final, quienes están produciendo todo esto, que son quienes crearon estas leyes que lo permiten, pues ni siquiera están en el pleito, ¿no? Están viendo el pleito en la televisión comiéndose sus palomitas. Ujú. Entonces, a mí me parece que sí es importante comprender que la gentrificación no va solamente de una persona que se quiso mudar, no. Es un problema social que está provocado por políticas públicas que desde hace 25 o 30 años están vigentes, que al día de hoy siguen vigentes y que en este boom de la globalización que nos vendieron, en donde tu casa es el mundo, pues así como a nosotros nos dijeron eso, pero nosotros no tenemos dinero para ir a habitar Japón, New York o París, pues resulta que a ella sí les alcanza para venir y habitar estos espacios, porque al final, pues, el mundo es su casa, ¿no? Entonces, es un problema derivado, obviamente, del capitalismo, derivado, obviamente, de la globalización, y creo que entonces encontrar la solución, antes de entrar ya al tema de, bueno, tú y yo como individuos que estamos afectados por esto que hacemos, creo que la solución no podemos encontrarla en entornos capitalistas per se. Aunque es verdad que Estados Unidos y varios países de Europa han implementado ciertas medidas como incrementar impuestos para dificultar esto de que alguien extranjero vaya y compre, y si eso se evita, pues también es más difícil que un extranjero vaya y habite. Creo que en general la respuesta no la vamos a encontrar en el entorno capitalista. Creo que el entorno o a donde conviene mirar para ver qué están haciendo, cómo lo están tratando de resolver, es a un modelo socioeconómico diferente, que sería, por ejemplo, China. China, por ejemplo, te permite tener una casa y la tienes que habitar. No te permite tener dos, no te permite tener tres, no te permite tener cinco, ni tener 10. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es justamente lo que se tendría que hacer. ¿Cuál es el problema? Que obvio, en un entorno alienado por completo al capitalismo, donde me han hecho Ujú. creer que yo, que no tengo ni una casa, puedo tener tres, cuando me dicen yo que no voy a poder tener tres, que solo voy a poder tener una, aunque en realidad tampoco puedo tener una, me Ujú. voy a enojar. ¿Pero por qué me voy a enojar? Porque me están coartando mi libertad mental de tener tres casas cuando en la realidad ni siquiera me alcanza para una. Pero bueno, es parte de la alienación que el capitalismo ha implantado en nuestra cabeza.
¿no? Eh, el individuo, no sé si ubicas, hay una película maravillosa que se llama Django, en donde sale un esclavista que tiene un esclavo medio al que quiere, este, que es un esclavo negro y que dice, amo, ese esclavo tiene un caballo. Y entonces el amo le dice, ¿tú quieres tener un caballo? Y dice, no, yo lo único que quiero es que él no tenga un caballo, ¿no? Ah. Entonces es así, es un poco como de, ¿cómo me vas a coartar mi libertad de tener 3 casas? Bueno, ¿cuántas tienes? Ninguna. ¿Y cuántas puedes tener? Ninguna, pero no quiero que me cuartes mi libertad de tener 3 casas. Ujú. Entonces, bueno, creo que la política pública tiene que cambiar. Creo que la política pública conviene que vea qué están haciendo en China, que es un modelo socioeconómico que sí tiene parte capitalista y sin embargo también tiene una parte Es socialista. mixto. Uh-huh. Ujú. Entonces, pues es difícil encontrar la respuesta en espacios totalmente capitalistas. Creo que necesitamos tratar de ver qué están haciendo aquellos que no son plenamente capitalistas, aunque Ujú. cuando a los capitalistas les conviene, China es capitalista, y aunque cuando no les conviene, China es socialista, comunista y autoritaria. Ujú. Y entonces a mí me parece que China es el ejemplo más real, no utópico, sino más real, factible, visible, que podríamos estar imitando. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que estamos tan cerca de Estados Unidos que aunque ahora hemos tratado de tener una mayor dignidad como mexicanos, y creo genuinamente que como mexicanos desde hace algunos años nos sentimos un poco más orgullosos de ser mexicanos, comparado con cómo nos veíamos a nosotros mismos como cultura antes. Creo que de todas maneras estamos tan cerca de Estados Unidos que probablemente seremos la última nación que realmente pueda implementar cosas que China está implementando. O sea, yo creo que primero la van a implementar, obviamente, todos los que forman parte del BRICS y posteriormente a lo mejor algunos países de Francia, de Argentina, no, de África, y a lo mejor casi, Ujú. casi hasta el final, nosotros, si es que Estados Unidos no nos termina invadiendo antes de que eso ocurra. Entonces, bueno, no albergo muchas esperanzas específicamente de que esto cambie en México, Ujú. lamentablemente. Sin embargo, sí creo que de forma individual, pues nosotros también podemos intentar hacer algo, no para evitarlo, porque no lo vamos a poder evitar porque es algo público, pero sí podemos unirnos a las manifestaciones. Creo que las manifestaciones, además de que son totalmente válidas, yo las esperaba desde hace, no sé, 10 años. Antes, Eh, sí, claro. y bueno, creo que van con mucho, así como vamos en muchos temas, creo que vamos un poco tarde. El Sí. mexicano, para quienes nos ven de otros países, se caracteriza por su puntualidad, llegar tarde a casi todos lados. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquí es raro el que llega a tiempo. Ujú. Entonces, yo creo que siguiendo un poco esa perspectiva, las manifestaciones sí llegan tarde y sin embargo las aplaudo. No aplaudo necesariamente los métodos violentos, salvo que fueran con el objetivo eh, correcto. Es decir, si de Ujú. repente apedrean la Cámara de Diputados y de Senadores, lo entendería más que apedrear un negocio o una casa, Ujú. porque la culpa no es del negocio ni de la casa, es de esas políticas públicas. Y creo que, ya entrando para el siguiente momento que me toque hablar, ya entrando a la parte individual, creo que nosotros como individuos sí podemos hacer varias cosas, además de unirnos a las marchas, para gestionar ese desplazamiento que sí o sí, estemos conscientes o no, ya hemos vivido y ya estamos viviendo. Porque eso es también parte de lo que a veces me sorprende, que la gente está siendo víctima de eso y no se está dando cuenta. Bueno, a veces vivimos en burbujas. Pero yo creo que también por la falta de información, a mi consideración, llega un punto en el que deberíamos de salir a marchar y a decir las cosas que necesitamos a comparación de la información que tenemos de otros países y las políticas públicas de otros países. Si, por ejemplo, podemos mencionar otros países que en realidad pues, también son capitalistas, que tienen una limitación de gastos mensuales, o más bien no gastos mensuales, adquisiciones mensuales de sus ciudadanos. Por ejemplo, tengo la oportunidad de un conocido que vive en Austria.
una conocida. Entonces aquí la señora se casó con un austriaco, es una chica de aquí mexicana, pero se fue para allá y ellos tienen un límite de ganar, no pueden, no, tienen un tope, no pueden ganar más de ese límite de ganancia, porque si ganan más, son aún más los impuestos y de todas maneras te lo quitan, o sea, o ganas, creo que falleció su marido y tenía un monto mensual que le daban, una pensión, y ahora ella quería trabajar también, pero no, o sea, o trabajaba o le daban la pensión, o era una de las dos porque no podía ganar más al final del día. Entonces ella decía, pues entonces no trabajo y me den la pensión, ¿no? Y cuido de mi hija. Entonces aquí la situación era ver qué opciones tenía y qué elegir. También me acuerdo mucho de lo que ella me platicó, que decían que les daban determinada cantidad de metros cuadrados para que para que vinieran personas. Y si llegaba alguien de visita, les decía cuántas personas van a estar en tu casa, cuántas personas ya están habitando en tu casa y cuánto tiempo van a estar, porque el estatus de felicidad de un ser humano depende del área, de cuántos metros cuadrados tienes. Y me pareció como, ¡pum!, ¿no? Porque al final del día veo cuando viví en la Ciudad de México, no, bueno, puedes vivir en un cuartito y nunca tienen regulado de cuánto puedes vivir una persona en un lugar y con ciertas características, porque saben que si no viven con ciertas características el ser humano se puede deprimir. Así, nada más por eso no pueden vivir con cuántas personas en una casa. O sea, tienen un límite de dos, tres, cuatro personas en una casa de cuántos metros cuadrados y ya, o sea, si vas de visita, no pueden ir más de 3 meses porque si no estás infringiendo la ley. Con respecto de los salarios, no pueden tener muchos trabajos, todo tiene que ser muy, muy, muy regulado, pero tiene muchos parámetros de lo que es la felicidad o la tranquilidad humana. Entonces, me pareció como súper, súper contrastante y hasta comunista en algunas situaciones, porque Austria no es un país comunista, no tiene absolutamente nada de comunista, pero al final del día te ponen tantos reglamentos, inclusive aquí algo que me pareció algo extraño con respecto a los niños, porque esta chica tiene una niña como de 7 años o 9 años. Pero dicen que conforme pasa el tiempo les van diciendo, o sea, van analizando a los niños y si tienen un cierto rango de calificaciones, los pasan para ciertos trabajos que son más administrativos o como más de oficina, y si no los pasan a nivel, no los permiten avanzar, les dejan en un nivel técnico, pero aseguran el trabajo y los asesoran para tener ciertos trabajos y no puedes pasar más de 3 meses sin laborar. Ellos mismos te pasan a una implementación social de trabajo, de aprender como es como una bolsa de trabajo que tienen de manera gubernamental, donde si no estás capacitado te preguntan por qué y ellos buscan dónde meterte. Digo, parece más sistema comunista que otra cosa, pero sí digo, bueno, ¿y por qué dicen que existe el comunismo si está, que no existe el comunismo si está funcionando ahí, ¿no? O sea, me parece como tan inverosímil como ciertas cosas que funcionan y que no funcionan y que en algunos países sí están funcionando y que no, pero que al final del día entiendo que también es un país mucho más pequeño que que podría ser lo que es un estado aquí de gobierno de Guerrero o Chiapas o algo así, y a ellos les funciona, pero porque tienen mejor organización y también tienen un límite, no meten a cualquier persona y si una persona quiere llegar a su país, lo tienen súper, 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 súper definido quién puede, quién no puede. En algún momento hasta me hicieron el comentario si podían hacerme llegar hacia allá, ¿no? Y buscarme algún lugar para poder trabajar, pero tenías que analizar qué edad tenías, qué rango de calificaciones tenías o qué licencias tenías. Aceptan mucho personas que tienen documentación en alto rango con ciertas estudios en ciertas escuelas. O sea, sí es muy elitista, muy, muy elitista, porque solamente si van a llegar un extranjero, va a llegar lo mejor del extranjero. Y eso en definitiva, o que tenga la capacidad de darle más población, porque por ellos les califican a las personas. Si tienes hijos y que ya vengas a lo mejor con pareja o una familia completa, bajan la puntuación. Podrías llegar joven, sin hijos, pero con buenas escuelas y con una cuenta
para que vean que que tienes dinero y no vas a llegar así de la nada, ¿no? Entonces, es muy elitista la situación, muy elitista, pero pareciera que los ricos sí viven en comunidad o en este tipo de sistemas sociales que son socialistas. Literalmente, los ricos viven en el socialismo, pero los pobres tienen que vivir en el capitalismo. Qué chido, ¿no? Claro, claro, porque al final pues terminamos siendo clase obrera, esclavos con salarios mínimos, ¿no? Y por Ujú. eso no nos sentimos esclavos, aunque en realidad para fines prácticos pues lo somos. Entonces alguien tiene que trabajar y somos nosotros quienes trabajamos. Entonces, pues sí, es interesante porque sí puede haber medidas y si te percatas, todas estas medidas, si se quisieran implementar aquí, ¿quién las tendría que implementar? Pues las tendrían que aprobar quienes aprueban las leyes, ¿no? Quienes las crean, las modifican, que sería la Cámara de Diputados y de Senadores. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que estar dirigiendo nuestras marchas y nuestras piedras? Hacia allá, Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, además de unirnos, obviamente, a estas manifestaciones, salir de la burbuja individualista en la cual el sistema capitalista nos ha metido y darnos cuenta de que todos, de manera directa o indirecta, estamos siendo afectados por esto y que todos en determinado momento terminaremos siendo afectados por esto. Por eso conviene unirnos y reclamarlo y reclamarlo a quienes conviene reclamarlo, que reitero, no es el gringo que viene a habitar el espacio que yo habitaba hace 100 años, es Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y exigir que se modifiquen las leyes, porque mientras eso no ocurra, nada de esto va a mejorar, al contrario, va a ir incrementando porque va a empezar a incrementar la xenofobia y, y bueno, nos terminaremos convirtiendo en un Estados Unidos 2.0, que espero que jamás ocurra. ¿Y qué podemos hacer tú y yo? Además de unirnos a las manifestaciones, pues entender que cuando terminamos siendo desplazados, lo peor que podemos hacer es tratar de hacernos coco wash para fingir que ese desplazamiento no existió y que en realidad me voy porque yo lo decidí cuando en muchas ocasiones no es así. Eh, Me acordé ahorita de la canción de La Media Vuelta que dice, te vas porque yo quiero que te vayas, ¿no? A la hora que Ujú. yo quiera te regresas. Y creo que mucha gente actúa así, así como de, pues total, yo no quería vivir ahí en la Roma. Ah, ya había mucha gente, ¿no? Porque además, esto es una ola. Los de la Roma son desplazados, los de la Condesa son desplazados y se van a la siguiente alcaldía. Los que estaban en esa alcaldía se van a la siguiente alcaldía, los que estaban en esa alcaldía, y entonces es como esa piedra que avientas al río y que va generando ondas eh, concéntricas que cada vez se van ampliando. Es exactamente lo mismo lo que nos acontece. Si yo me quiero mudar, probablemente ya no voy a poder encontrar con este mismo monto que ahora pago en la redonda. Tendría que irme más hacia la periferia. Entonces, incluso la gente que tiene su cabeza metida en una burbuja individualista, conviene que se dé cuenta de que esto sí le termina impactando tarde o temprano. Porque probablemente el día de hoy no, porque acabo de firmar mi contrato de renta por 1 año. Pero probablemente dentro de 1 año me van a decir que crees tu renta ya subió. Y entonces voy a tener que machetearle más si me quiero quedar o voy a tener que buscar otro espacio. El problema es probablemente no va a ser más céntrico, sino que cada vez va a ser más alejado. Entonces, creo que lo primero que nos conviene hacer es aceptar que esto ya nos está afectando, que a veces incluso ya nos afectó y ni siquiera sabíamos por qué. Simplemente de repente subieron muy, muy cañón las rentas. Bueno, eso es gentrificación, es resultado de la gentrificación. Entonces, si tú en algún momento te has sentido con la incapacidad de poder pagar una renta, eso significa que la gentrificación en ese instante te alcanzó. Ujú. Entonces, ya sea que te quedaste en la ciudad o te fuiste o te tuviste que mover a otro estado, te alcanzó, ya nos afectó y la gente no se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, primero, aceptar que esta situación ya nos está pegando o ya nos pegó. Lo segundo es vivir el duelo que esto genera.
Y cómo se vive el duelo, entender que son varias etapas por las cuales vamos a pasar, enojo, tristeza, miedo, hasta que luego lleguemos a una etapa de aceptación y de cierta tranquilidad. Y entonces tratar de platicar sobre esto, tratar de escribir sobre esto, hacer notas de voz sobre esto, manifestarnos, no tener una actitud pasiva, porque creo que una actitud pasiva, que es lo que la mayoría de la gente termina haciendo, a la larga lo que va generando es que como yo me guardé todas estas emociones, después me puedo enfermar, porque en ocasiones voy a explotar y como no quiero lastimar a los que están a mi alrededor, pues hago implosión, exploto por dentro y me termino enfermando. Entonces, mucha gente que ha sido desplazada termina enfermando por ese desplazamiento. Y entender que no es que si me siento triste porque me siento desplazado es porque no soy suficientemente fuerte. No, significa que tu cerebro es un cerebro sano, normal, está respondiendo ante lo que está viviendo y lo que está viviendo es un desplazamiento. Porque además no solamente me desplazan de mi entorno, del departamento que habité. Recuerden que el cerebro con 3 meses que habite un espacio ya lo empieza a considerar propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3 meses es el tiempo que biológicamente se requiere para generar nuevos hábitos. Por eso cuando tenemos una relación de por lo menos 3 meses ya empezamos a considerarla como algo más serio y nos encariñamos. Y lo mismo pasa con los objetos, lo mismo pasa con los espacios. Entonces, si yo tengo 3 meses habitando un espacio, con mayor razón si llevo 6 meses, 9 meses, 12 meses o años, no solamente me desplazan del espacio que habito, sino de todo lo que hay alrededor, de la tiendita donde compraba las cosas, de la florería donde iba por mis rosas, de la panadería donde me echaba mis donas. Entonces, es una sensación de duelo, porque, y es enorme, porque son muchos duelos simultáneamente. Y si bien es cierto que tengo que apurarme, por decirlo así, para adaptarme al nuevo espacio en el que estoy, la realidad es que al mismo tiempo me conviene aceptar que esto es un duelo y tratar de irlo gestionando de esta manera. En términos generales es aceptación del impacto que esto tiene, aceptación de las emociones que esto genera y tratar de gestionarlas de la mejor forma posible. Que las formas más básicas que en la psicoterapia aprendemos son platicarlo, escribirlo y de ser posible, pues también a lo mejor notas de voz para que lo externalices y no te lo sigas guardando. Y entender que durante por lo menos 3 meses, pues vas a estar muy triste por ese desplazamiento y que nada de eso significa que eres débil, significa simple y llanamente que tienes un cerebro normal que está sufriendo por ese desplazamiento real que te tocó padecer. Entonces, creo que eso es un poquito lo que podemos hacer, a la par de sacar de nuestra cabeza de la burbuja individualista en la cual el capitalismo la metió y Ujú. entender que esta problemática es una problemática en donde a todos nos conviene tomar partido. Aquí yo creo que también me gustaría invitar a las personas que en la parte de gestión de emociones y no quedarse callados, hay muchas formas en las que podemos analizar y poner un grano de arena, ¿no? Hay muchas personas que también hacen análisis de gestión de políticas públicas y dar a conocer este tipo de información. Muchas veces preferimos evadir las cosas y creo que esa es parte de que siempre llegamos tarde, ¿no? Porque o sea, hay tantas carencias o actividades en una situación de vivencia mexicana y cómo es nuestra cultura, que a veces tapamos el sol con un dedo. Y creo que por eso no somos conscientes de lo que inclusive nos está pasando después de 5 o 6 pasos que ya nos pasó y nos llevó el tren y ya te quedaste todo golpeado, ¿no? Ya te llevó el tren. Entonces, creo que si nos apoyamos como ciudadanos, que involucremos a personas que yo creo que hay muchísima persona, desde filósofos o personas políticas o que hacen este tipo de análisis de políticas públicas, que en verdad son políticos, que en verdad le demos voz y voto y foco a este tipo de personas que den opciones responsables, que den opciones contundentes, que ayuden a dar una solución, darles el foco, ¿no? Y hacer campañas para soluciones específicas, soluciones públicas al final del día, soluciones con conciencia y una estrategia pública. Así que
creo que invito a estas personas, a toda la comunidad, a dar foco a este tipo de ideas específicas que ayuden a políticas públicas que sean más justas para todos. Entonces, si en lugar de compartir un TikTok bailando, me gustaría que compartiéramos información que nos funcione de políticas públicas y que se den a conocer, porque creo que la desinformación es lo que nos está acabando como cultura mexicana, que inclusive estamos, seguramente estas empresas gigantes, industriales o inclusive de otros lugares que no son ni siquiera mexicanos, les encanta que piensen que son los gringos que van y que llegan, porque en realidad no quieren dar a conocer la información que hay mejores políticas públicas y que hay países que ya están implementando otro tipo de políticas porque existen otras formas. Y el romper una estatua o rayar algún lugar o quemar un carro no es suficiente. Hay que dar a conocer las políticas públicas que van a ser funcional a nuestro país y a exigir que se implementen. Entonces creo que aquí es un punto muy importante que dejamos de compartir. Digo, está bien que nos desestresemos tantito, pero también si estás encabronado por este tipo de situación y quieres hacer algo, pues intenta hacer algo que enfoque y que canalice toda esta información de manera adecuada y que cambie las cosas. Aquí también, justo como mencionas, que conviene darle voz a los que ya están hablando de estos temas y están tratando de encontrar cómo gestionarlo, entendiendo que no es una responsabilidad individual, no es el ciudadano per se, sino es principalmente desde el gobierno o los gobiernos que tienen que modificar algo. Hay un libro bastante bueno que recién salió que se llama Así no es de la politóloga Viri Ríos y de Ray Campos. Es de Editorial Grijalbo y como subtítulo dice, no creas todo lo que te dicen sobre meritocracia, clase media, clasismo, salarios e ingresos. Y entonces a mí me parece que es importante que empecemos a justo informarnos, no únicamente con un reel de 1 minuto en TikTok, o no preguntándole absolutamente todo a ChatGPT porque también tiene sesgos. Hace poco ChatGPT empezó con frases en contra, bueno, frases racistas, ¿no? Que, o sea, al final es importante entender que nos conviene generar nuestro propio criterio. Y creo que mientras más leamos, más fácil es que tengamos una opinión propia, no solo una réplica de lo que me dijo ChatGPT o de lo que vi en un reel de 1 minuto de alguien, ¿no? Entonces, este libro a mí me parece que es bastante interesante. El libro se llama Así no es, Editorial Grijalbo, de Viri Ríos y de Ray Campos. Y bueno, invitarles a que por favor salgan de esa burbuja individualista que el capitalismo nos ha incrustado a todos en la cabeza y que nos demos cuenta precisamente de que nada humano nos es ajeno y las problemáticas que impactan a otros probablemente sin darnos cuenta también nos están impactando a nosotros y por eso conviene hacer una pequeña pausa en mi scrolling cotidiano y decir, bueno, además de scrollear por ciertos ratitos, sí tratar de ver qué está pasando fuera de mi habitación de 4x4, que es la única que pude pagar, para ver qué se puede modificar. Porque si no, a la larga, terminaremos, como ya está ocurriendo, padeciendo todas estas políticas públicas inadecuadas y luego nos preguntaremos por qué nadie hizo nada, cuando a lo mejor somos nosotros los que justo podemos hacer algo. Así es, pues sí. Pues muchas gracias, Carlos. Me gustó mucho este programa. Espero que las demás personas que lo vieron también les haya gustado. Y si llegaron hasta aquí, por favor, denle like, compartan. Vamos a intentar darle más difusión a este programa porque pues queremos también poner un granito de arena con respecto a esto. Y pues muchas gracias. Compártanlo con sus tías, en el grupo de los amigos, en las redes sociales. Y pues muchas gracias. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho, hasta la próxima.